Efesios 4, vamos a leer dos textos y después vamos a orar, así que les invito a los que pueden ponerse de pie para esa lectura breve, pero podemos pararnos para honrar la Escritura y también orar al Señor. Dice Efesios 4, 11 y 12, así de esta manera. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amado Padre, nos encomendamos a la guía de tu Espíritu en esta mañana, confiando que Él puede obrar y hablar más allá de lo que hemos de decir en este momento. Supliendo cada necesidad, solo eres tú el que eres capaz de poder utilizar la Escritura de diferentes formas, porque conoces cada corazón, incluso aquellos que no son salvos. Aquí tú puedes despertar en ellos la vida usando tu palabra, de maneras que nosotros a veces no imaginamos. Así que esperamos eso y que edifiques a la iglesia en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, al entrar en esta temática que solemos hacer una vez al año en la iglesia, quiero recordar que es mi rol de pastor poder abordar esta temática. No hablo sobre familia porque yo sea un experto sobre familia. No hablo porque tenga experiencia con hijos, porque no los tenemos con mi esposa. Simplemente hablo porque soy responsable delante del Señor de poder abordar distintas temáticas como parte de la edificación de la iglesia. Y ya he dado argumentos la semana pasada de por qué abordo el tema de familia, ¿sí? Porque confío en la suficiencia de la Escritura y confío que la Escritura, como ayer hablamos en la reunión, es la única verdad sobre todo asunto que ella trata. Y la Escritura, trata sobre familia, así que sobre lo que dice acerca de la familia en la Biblia, confiamos que eso es la verdad, ¿sí? La única verdad. Así que hecho esta aclaración, bueno, vamos a entrar a la temática de hoy, ¿verdad? Estamos titulando la enseñanza de familia de este mes, Padres Consejeros, porque estamos hablando específicamente de los hijos en la edad de adolescencia y jóvenes. O les falta un tramo, ¿eh? Leo y Magalí, un tramo largo. Pero vamos a volver a hacer este circuito, ¿sí? Cuando Calé ya sea adolescente, no sé si estaré, espero estar para esa época. Muy bien. Pero estamos hablando de esa edad y por eso es que en esa edad los chicos precisan padres consejeros, ¿sí? Y he titulado la enseñanza de hoy, Equipar para la vida adulta, ¿sí? La crianza consiste en llevar a los hijos, eso mencionamos la semana pasada, desde la dependencia total hasta la independencia responsable, ¿sí? O sea, si uno tiene que marcar los dos extremos de la crianza, comienza con la dependencia total. Los bebés dependen para todo de sus padres, especialmente de mamá, cuando es bebé, y el trayecto hasta donde tiene que llegar la responsabilidad de los padres es hasta donde él adquiere una independencia responsable, ¿sí? Ahí es donde termina la etapa de la tarea de los padres de crianza, ¿sí? Después hay que disfrutar, como van a disfrutar los abuelos, de la etapa de malcriar a los hijos, muy bien, de sus hijos, muy bien, que los críen ellos, dicen, ¿verdad? No, hay una gran influencia positiva que pueden hacer los abuelos, ¿verdad? Pero ese es el trayecto, desde la dependencia total hasta la independencia responsable. Eso significa independencia responsable cuando ellos, sus hijos, se hacen cargo de sus propias decisiones y se autosustentan. Eso es independencia responsable, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitan los hijos para ser adultos responsables? Esa sería la definición de ser una persona mayor, adulta, ¿sí? Adultos responsables. Bueno, los hijos necesitan ser equipados. Hay que darles un equipo para que ellos puedan enfrentar la vida adulta de una forma responsable, ¿sí? En lugar de intentar vivir la vida por ellos, ¿sí? Padres, tomando sus decisiones, sosteniendo su economía, solucionando sus problemas, mucho mejor, ¿sí? Es equiparlos. En lugar de tratar de vivir la vida de adultos por ellos, mejor es equiparlos. Y no solo porque eso es lo correcto por el bien de sus hijos, dejar que ellos asuman ahora la responsabilidad sobre sí mismos, no solamente porque es correcto eso, sino también porque usted no estará siempre, ¿verdad?
Ese es uno de los grandes problemas en la crianza, que con el tema de los padres que sobreprotegen a los hijos, incluso en edad adulta, ¿sí? Cuando los hijos ya deberían estar en una situación de independencia responsable, es que los padres siguen interviniendo en sus decisiones y haciéndose cargo de sus problemas. El problema es que cuando usted no esté, ¿qué va a hacer su hijo? No va a estar equipado para poder resolver esos problemas porque usted se los resolvió siempre. Entonces, por una cuestión lógica, es bueno que llegue un momento que usted diga, ya está, hasta aquí llegó, y usted tiene que, como dijimos la semana pasada, usted tiene que confiar en su hijo, y no confiar en el sentido de que no va a cometer errores, sino que cuando los cometa va a saber cómo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque usted lo preparó para saber cómo enfrentar esos problemas, ¿sí? Quizá usted es un papá que no ha hecho esa tarea, o una mamá, y diga, no, pero no lo preparé. Bueno, va a pasar como ha pasado con muchos de nosotros, que hemos entrado a la vida adulta y las cosas que no las aprendimos cuando éramos pequeños, las tuvimos que aprender de otra manera. O sea, siempre se aprende. Claro, después se aprende de manera más difícil, pero se aprende. Lamentablemente hay otros que no. Hay otras personas que nunca aprenden, ¿sí? La Biblia llama a esa persona necia, nunca aprende, ¿sí? Bueno, pero queridos papás, por eso digo que mejor es equiparlos en lugar de intentar vivir la vida por ellos y la vida adulta. La capacitación, eso de equipar a alguien, es un principio pedagógico que Dios utiliza con sus hijos, ¿sí? O sea, esto que vamos a enseñar hoy a los papás es lo que Dios hace con sus hijos, ¿sí? Con los que ha redimido, ¿sí? Es un principio pedagógico de Dios. Sí, y es parte del proceso de santificación, ese de equipando Dios a sus hijos para que los creyentes puedan vivir la vida cristiana de una forma madura. Moldeando justamente esa capacitación de Dios con sus hijos, es moldeando en ellos el carácter de Cristo. Eso es la capacitación que Dios ejerce sobre la vida de sus hijos. O sea, ¿qué da Dios al creyente para que el creyente pueda funcionar como un creyente maduro? ¿Con qué lo equipa? ¿Cuál es el equipo que le da? Bueno, el carácter de Cristo. Le da un carácter, ¿sí? Eso es lo que hace Dios con los suyos. En ese proceso de equiparlo, de capacitarlo, lo que hace Dios es darle un carácter, y es el carácter de Cristo para que pueda vivir su vida cristiana como a Dios le agrada. ¿Dónde dice esto? Bueno, el pasaje que leímos, Efesios 4, 11 y 12, señala el modelo que Dios ha establecido para la santificación del creyente, que sucede justamente en el contexto de una iglesia local. Hablando de Cristo, que descendió a las partes más bajas y subió a lo alto. Cuando subió a lo alto dio dones a los hombres, ¿sí? Regalos es la idea de esa expresión allí, regalos a los hombres. Y eso que está diciendo el texto de dar regalos a los hombres habla acerca de los dones que Cristo dio a la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada, ¿sí? Habla de apóstoles, habla de profetas, habla de evangelistas, habla de pastores, maestros, ¿sí? Habla de los distintos momentos en la etapa del progreso de la iglesia. Hoy hay pastores maestros, no hay apóstoles, no hay profetas, lo que hay es pastores maestros en ese proceso. Bueno, esos regalos que Dios dio a la iglesia, dice versículo 12 que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra perfeccionar, que está ahí en el texto, ¿sí? Significa esto en el idioma original: equipar, preparar, adiestrar, poner en orden. Significa todo eso, esa palabra perfeccionar, ¿sí? No significa de ser una persona impecable, porque en nuestro idioma la palabra perfecto es impecable, que nunca comete errores, que nunca peca, sería. Bueno, eso no es la idea de esa palabra, sino que está equipado, está preparado, está adiestrado, justamente para cumplir la función para la cual se lo equipó. En este caso es equipado para cumplir la obra del ministerio, ¿sí? Esa es la idea de esa expresión aquí. Así que, pensando en ese texto y cómo Dios trata con sus hijos, la iglesia de Dios, queridos hermanos, funciona no con un pastor orquesta, ¿sí? Que hace todo, ¿sí? Así no funciona la iglesia de Dios, sino con una congregación que asume responsablemente los diferentes servicios. Y para que esto suceda así, que una iglesia asume responsablemente los diferentes servicios, para que esto suceda es necesario que los creyentes maduren, ¿sí? Por eso Cristo, para que los creyentes maduren, estableció líderes que los capacitan, ¿sí? El liderazgo en una iglesia está para capacitar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Así funciona la iglesia, ¿sí? Si un pastor no hace eso, sino que es un pastor orquesta,
que hace todo en la iglesia y los demás no hacen nada, es como un papá que malcria a sus hijos, que hace todo por sus hijos y no deja que sus hijos se desarrollen sus habilidades y se hagan cargo de responsabilidades. Pero así no sucede en la iglesia y no debe suceder, no es el diseño de Dios. Ahora, ese mismo principio santificador de capacitar, llevando a la madurez, formando un carácter dentro del corazón de los creyentes, es confirmado por un pasaje muy conocido que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. El texto dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dos doctrinas importantes están en ese verso: autoridad, Dios habló, y suficiencia, es útil toda la escritura para enseñar, instruir y capacitar, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Y alguien le preguntaría a Pablo, bueno, Pablo, ¿qué significa eso que pusiste ahí perfecto? Coma, él aclara, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa la palabra perfecto allí, ¿sí? Completo, adecuado, competente, apto, plenamente capacitado. Eso significa esa palabra, que es diferente a la palabra perfecto en Efesios capítulo 4. Pero la idea de las dos palabras es la misma, es semejante. Siempre en los dos textos, ¿no? La idea es de capacitar, equipar, darle lo necesario para que pueda desempeñar cierta tarea o determinada tarea, ¿verdad? O cumpla determinado rol. Esa es la idea de esa palabra allí. La misma idea, no vamos a ir al texto, solamente lo digo como una acotación, pero en Efesios 6 ustedes se acuerdan que hay un pasaje que habla de tomar toda la armadura de Dios, ¿sí? Se dice eso ahí. Y esa palabra armadura que encontramos en ese texto, que habla de con lo que se vestían los soldados romanos, ¿sí? Esa palabra significa enfrentarlos, tomar todo el equipo es la idea, porque esa palabra armadura es todo el equipo, todo lo que debía llevar el soldado debía tenerlo todo puesto, ¿sí? Y justamente Pablo utiliza esa analogía para hablar de todo lo que necesitamos, todo el equipo que precisamos para poder enfrentar los duros desafíos de vivir conforme a la fe o conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, la idea se va repitiendo en el Nuevo Testamento, de cómo Dios trabaja con sus hijos, para que sus hijos puedan vivir conforme a su voluntad. ¿Qué hace Dios? Dios interviene a cada rato para hacer lo que los creyentes deberíamos hacer. No, lo que hace Dios es darnos todo el equipo y dice, vamos a vivir tu fe ahora. Nos da todo el equipo para que nosotros podamos vivir en nuestra vida conforme a lo que Él nos ha marcado en la Escritura. Pero nos capacita. Y ese principio de capacitación, usted lo puede ver a través de toda la Escritura, cómo Dios ha tomado tiempo, Dios, para poder capacitar a los suyos para diferentes funciones, para diferentes roles, ¿sí? Los casos más conocidos son como el caso de Abraham, que Dios lo preparó durante todo ese tiempo de andar por fe en una tierra que no poseyó nunca, pero lo capacitó para ser un testimonio fiel. Dice que anduvo, Hebreos dice que anduvo dando testimonio de que no era de esta tierra, sino de la patria celestial. Lo hizo también con Moisés, lo llevó 40 años al desierto solo, en una vida aislada de todo el contexto donde él estaba en Egipto, para prepararlo, capacitarlo. Lo vemos también en Juan el Bautista. Dice que estuvo en lugares desiertos hasta que fue manifestado Israel. ¿Qué hacía en esos lugares desiertos Juan el Bautista? Estaba siendo capacitado. Pablo también fue llevado 3 años a Arabia, ¿sí? ¿Y qué pasó con Pablo de que se convirtió? Bueno, estuvo en una iglesia, pero después estuvo 3 años en Arabia, donde fue capacitado por el Señor para el servicio. Entonces, ese principio de capacitación lo vemos siempre en la Escritura, ¿sí? Así que a lo largo de toda la Escritura se revela el principio de capacitación como un diseño divino que gobierna todas las esferas de la vida humana, queridos hermanos. Y el hogar, para poder llevar adelante el hogar, centrado en capacitar a sus hijos Y el hogar, queridos hermanos, que fue establecido por Dios, no es la excepción, ¿sí? Así que, al igual que Dios, ¿sí? Los padres deben adoptar un modelo de crianza centrado en la capacitación de sus hijos o en capacitar a sus hijos para la vida adulta. Hay varios aquí con hijos pequeñitos, ¿sí? En nuestra iglesia, gracias a Dios, es lindo verlos. Son una etapa muy linda. Ver el proceso de crecimiento. Hemos tenido ya el privilegio de ver algunos de los hijos aquí que ya son adolescentes, verlos crecer durante estos 11 años.
Y ahora tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de ver otro grupo más de pequeñitos que vienen y nos vamos a ir, en la gracia de Dios, viendo cómo atraviesan cada etapa, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los papás con esos hijos pequeñitos? Bueno, lo que están haciendo es capacitándolos. Disfrutan de ellos, sí, muy bien. Los aman, interactúan con ellos, se relacionan, está muy bien todo eso. Pero ustedes no deben olvidar, papás, que ustedes los están preparando para la vida adulta. En un momento ellos van a llegar a la vida adulta, usted tiene que aprovechar todas las etapas para capacitar a su hijo para esa vida, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste esa capacitación para la vida adulta? Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer los padres para poder capacitarlos, pero no hay nada en realidad tan esencial como un carácter probado, ¿sí? La vida adulta responsable requiere diferentes aptitudes para poder afrontarla, ¿sí? Todas importantes, por ejemplo, tener una carrera. No voy a hablar este mes sobre eso, quizá en otro momento durante este año, en este proceso de esta etapa de hablar de familia, hable sobre eso, pero es importante que tenga una preparación, un oficio, o lo que sea, una preparación académica o un oficio, aprenda algo para poder defenderse en la vida, para trabajar, especialmente los varones. Las mujeres también. Hemos aconsejado en realidad más de una vez a mujeres jóvenes, diciéndole, bueno, no sabemos si Dios quiere que te cases, ¿no? No es que queremos ser pesimistas, pero hay casos en que ha sucedido. Y si no sucede así, que Dios no te concede casarte, ¿cómo vas a hacer para poder vivir una vida adulta independiente, sustentarte? Aprende algo. Aprende algún oficio, algo, alguna carrera, algo, para que puedas defenderte en la vida y poder ser independiente y sustentable, ¿sí? Autosustentable. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre eso, pero si bien son importantes, ninguna es tan esencial como tener un carácter probado. Usted tiene que darle a su hijo, te voy a dar, y a sus hijos, esto te voy a dar para que te defiendas en la vida. Y en ese pack de cosas importantes, mira, esto es lo más importante. El carácter, esto no te olvides, lo otro capaz que se te cae del pack, pero esto, un carácter probado, no lo pierdas. Esto es lo que vos tenés que tener para enfrentar la vida adulta. ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es el conjunto de actitudes, hábitos y valores adquiridos, ¿sí? Los incorporamos. Esos hábitos, actitudes y valores moldean la manera en que una persona decide actuar. Hago el acento ahí, decide actuar y responder, ¿sí? Ante personas y ante diferentes circunstancias. Ese es nuestro carácter. Cómo nos relacionamos los unos con los otros habitualmente, cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida, trabajo, familia, roles en el hogar, circunstancias difíciles, complicadas, cómo reaccionamos ante eso habla de nuestro carácter, del carácter que nosotros hemos cultivado o que alguien ha cultivado en nosotros. Pero ese es el carácter, ¿sí? La manera de reaccionar ante personas y ante circunstancias. Y ese carácter se cultiva, ¿sí? Esa manera de reaccionar se cultiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va formando durante un proceso de crecimiento y de crianza, ¿sí? O sea, es lo que desde pequeños se va formando ese carácter. Por la influencia de nuestro hogar, y si no es por la influencia de nuestro hogar, es por la influencia de nuestro entorno fuera del hogar, pero el asunto es que se va formando sí o sí nuestra manera de reaccionar ante personas y circunstancias. Ahora hago la salvedad, o mejor dicho, hago la aclaración con el tema de la personalidad. La personalidad es una herencia genética, ¿sí? Y también la personalidad está compuesta por rasgos que también influyen en nuestra forma de ser. Pero a diferencia del carácter, la personalidad no es intrínsecamente ni mala ni buena, ¿sí? El carácter sí, puede ser malo o bueno, pero la personalidad no. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos que hay personas que por una combinación genética, por la gracia de Dios, algunos han salido más extrovertidos de sus hijos, ¿verdad? Los que tienen más de un hijo en casa ya saben que son diferentes. Y quizá tiene un hijo que es extrovertido, que cuenta todo lo que le pasa, que habla sin parar, que es más alegre, más vivaz, más dinámico, y después tiene otro que es más callado, más introvertido, más lento, más pensante. Bueno, eso es su personalidad.
Y no quiere decir, bueno, que porque este es vivaz, habla y todo lo demás, que es mejor que aquel que es callado. Intrínsecamente no es malo, no es una cuestión moral el tema de tener una personalidad introvertida o una extrovertida, ¿no? Sí que hay gustos, capaz que usted dice, no, a mí me gusta más estar con alguien que es parlanchín porque me entretiene un momento y bueno, y todo lo demás. Y otro dice, no, yo estoy cansado, quiero a alguien pensante que no... Puede ser cuestión de gusto, pero no es una cuestión moral, ¿sí? Dios, tenemos personalidad cada uno y así es como hemos heredado. Yo soy la combinación de Román y Ofelia. Esto es lo que salió. Pero no solo yo, mi hermana Mónica, que hoy nos visita otra vez, mi hermana Patricia, todos somos diferentes, ¿sí? El más lindo soy yo. Se ríen. Que también viene de la combinación de Román y Ofelia, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero eso es para diferenciar de que usted no moldea la personalidad, usted moldea el carácter en sus hijos, ¿sí? El carácter, queridos hermanos, es la manera en que la personalidad se relaciona con su entorno. Usted puede tener dos personas introvertidas y lo que va a hacer la diferencia en cómo se relaciona con su entorno va a ser el carácter que han formado. Hay personas introvertidas a las que no se les ha enseñado cómo relacionarse. La persona introvertida, ¿dónde tiende? A vivir solo. La persona introvertida le encanta estar solo. Está bien, si estuviese en una isla, la persona introvertida dice, no necesito de la sociedad, necesito estar solo, estoy bien. Esa personalidad hay que educarla y darle un carácter para que, a pesar de que su tendencia es a estar solo, se tiene que relacionar, ¿sí? Entonces hay personas introvertidas a quienes se las ha educado bien para que sepa que a pesar de su introversión se tiene que relacionar con otros. Hay otros que no, hay otros que viven en su mundo, pero no se les dio el carácter apropiado para que esa personalidad se manifieste bien ante los demás, ¿sí? Bueno, así con cada personalidad que existe hay que darle un carácter para que se relacione bien con su entorno y ante las circunstancias, ¿sí? Pero ¿qué significa un carácter probado? Dele un carácter o ayúdele a cultivar un carácter probado. Bueno, un carácter probado es aquel que ha demostrado, porque probar es de que ha dado pruebas y ha dado muestras, perdón, es un carácter que ha demostrado su verdadera naturaleza en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. O sea, cuando su hijo llega al punto de que usted dice, ya está, como el águila que empuja a su polluelo cuando sabe que ya es tiempo de que no le tiene que traer más la comida al nido, lo empuja, ¿no?, a que caiga al vacío y el polluelo del águila inmediatamente tiene que empezar a la fuerza a aletear. Bueno, cuando llega ese momento que usted quiere empujar a su hijo para afuera, ¿sí?, para que empiece a vivir por su cuenta, bueno, en ese momento usted tiene que saber que ya ha dado muestras su hijo. En su vida de hogar ya ha dado muestras de que tiene ese carácter para poder vivir una vida adulta responsable. Eso es un carácter probado. Y por eso es que ahí es el momento donde los padres dicen, yo ya lo vi a mi hijo, yo ya vi a mi hija, que tiene ese carácter apropiado para poder vivir la vida adulta responsable, independiente, responsable. Me quedo tranquilo con eso, porque yo ya lo vi. ¿Dónde lo vio? En casa. En todo este tiempo de crianza, especialmente en esta etapa de adolescencia y juventud, yo ya he visto que mi hijo tiene el carácter probado para poder enfrentar la vida adulta. Y cuando no es así, y no hay más remedio que soltar y cortar el cordón umbilical, inevitablemente, bueno, algunos padres, como ven que no han hecho esa tarea, bueno, mucha oración, ¿verdad? Mucha oración, mucho sufrimiento, porque lo que no aprendieron en casa lo van a tener que aprender afuera a los golpes a veces. Pero eso significa carácter probado. Por ejemplo, un ejemplo para ilustrar esta idea. La responsabilidad es una cualidad de una persona adulta madura, ¿verdad?, que es responsable. Y es una cualidad necesaria para la vida adulta ser una persona responsable, ¿verdad? Y debe probarse que es responsable, no recién cuando sale a la vida adulta, dice, papá no te das problema, mamá no te das problema, yo soy responsable. Ahora cuando salga vas a ver qué responsable que soy. Bueno, no hace falta que diga eso su hijo o su hija. Tiene que haberlo probado antes. ¿Dónde? Bueno, en la escuela, con sus responsabilidades con la escuela. Y esto es una buena data para ustedes que están pensando, jóvenes adultos, en un novio o una novia. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser cuando nos casemos? ¿Qué clase de esposo va a ser? ¿Qué clase de esposa va a ser?
Bueno, examina cómo ha sido hasta ahora su vida en su familia. Por ejemplo, con sus estudios. ¿Ha sido una persona que ha sido responsable con sus estudios, con la secundaria, con cumplir con sus deberes, poder terminar esa etapa de la secundaria cuando tiene que terminarla? ¿Ha sido responsable en rendir? Y si se ha llevado 2 o 3 materias, ¿fue responsable o todavía tiene 25 y las lleva en la mochila todavía? Que tengo que rendir filosofía, algún día tengo que ir. ¿Y por qué no lo terminas? Porque es una cuestión de ponerse a estudiar y rendirlo. Ahí es donde uno ve si hay responsabilidad o no. Ahí se madura la responsabilidad en esas etapas. O por ejemplo con la obediencia a los padres, especialmente si usted quiere saber, joven, si la chica que le gusta va a ser una persona que va a ser una buena compañera, mida cómo ha tratado a sus padres, mire cómo trata a sus padres en su casa, ¿sí? Honra a sus padres, porque ahí es donde se va a ver en realidad qué carácter tiene, ahí se ve, ahí es donde está el carácter probado, ¿sí? Bueno, las obligaciones del hogar, colabora con las obligaciones del hogar que le han dado sus padres, tiene un trabajo a medio tiempo, ¿sí? Porque vamos a mencionar en un momento que ya en la adolescencia y la juventud deberían tener un trabajo como para comprobar que es responsable, que puede asumir un trabajo y cumplirlo, porque en la vida adulta va a tener que trabajar. No hay otra cosa que hacer en la vida adulta más que sí hay muchas cosas más, pero va a tener que trabajar. Y en la adolescencia, cuando recibe esas obligaciones, las cumple, es una persona que ha dado muestras de eso, o en el cuidado de sus bienes materiales, entre otras cosas. O sea, ha dado muestras en el hogar que es una persona con responsabilidad. Claro, después las responsabilidades son mucho más grandes cuando está solo, pero por lo menos ha dado muestras que es una persona responsable, que cumple con horarios, que cumple con su palabra, que honra su palabra, porque lo ha demostrado en su juventud, en su casa, con su responsabilidad. Bueno, un ejemplo sencillamente de eso, como otras que vamos a hablar durante este mes. Ahora, ¿por qué es tan importante el carácter? Usted me habrá escuchado, pero pastor, yo pienso que él debe tener un empleo, un oficio, eso le va a defender la vida. Es importante eso. Es importante una preparación para sustentarse económicamente. Pero ¿por qué es tan importante el carácter? Bueno, porque las exigencias de la vida adulta, responsabilidades, desafíos y problemas son parte de la vida adulta, demandan una forma de actuar que solo puede surgir de un carácter bien formado y sólido, ¿sí? O sea, usted puede tener una gran preparación académica, pero esa preparación académica va a ser útil para ciertas cosas, pero eso no lo va a preparar para enfrentar las responsabilidades como la responsabilidad demanda, para poder afrontar los desafíos que son muy complejos y además cuando se le presenten problemas. Usted puede ser un doctor en abogacía, pero si no tiene un carácter apropiado para tratar con su cónyuge, de convivir 2 pecadores en un mismo lugar, el título de abogacía no hay abogados acá por las dudas, ¿no? El título de abogacía no le va a hacer ninguna utilidad para eso. Usted precisa otra cosa, precisa un carácter que sepa soportar y además que sepa cómo tratar con otro pecador. El carácter es muy importante, ¿sí? La preparación académica, la adquisición de un oficio, economía estable y casa propia son elementos que pueden contribuir a una vida adulta exitosa, ¿sí? Y está bien eso. Pero ninguno de ellos puede ser plenamente aprovechado de todas esas cosas si no hay un carácter sólido y adecuado, ¿sí? La habilidad, la inteligencia y la personalidad pueden llevarte al éxito, pero solo el carácter determinará cómo la administrarás. Entre las disciplinas deportivas que uno conoce, en algunas de ellas han llegado personas que no han tenido ninguna preparación y que solamente han llegado ahí porque no tenían otra cosa más que eso en la vida. Y es, por ejemplo, el boxeo. Y que es una disciplina deportiva muy exigente y dicen que es de las más completas, no sé yo, pero escucho de los que hablan. Pero es cierto que hay personas que, por ejemplo, Mike Tyson ha dicho a sus hijos, ustedes no van a boxear. Yo tuve que hacer eso porque no tenía otra cosa en la vida, pero a ustedes ni se les ocurra boxear. Porque recibir golpes, por más preparado que estés, o después te llora. Bueno, muchas personas han llegado, por ejemplo, en ese área,
a ser exitosos con millones y millones, y después pasan los años y dice, ¿qué hizo con toda esa plata? Porque después aparece como que no tiene más, no está en bancarrota. Y uno dice, ¿qué pasó con el éxito? El éxito no te soluciona los problemas complejos de la vida adulta, sino el carácter. Y por eso puedes con todas esas cosas alcanzar cierto éxito en la vida, pero si no tienes un carácter no vas a saber cómo aprovecharlo. Y por eso es que el carácter es tan importante, ¿sí? Y además porque el carácter condiciona, queridos hermanos, nuestra conducta, ¿sí? Nos condiciona, nosotros vamos a actuar conforme a nuestro carácter. 2 versos nada más importantes allí, Proverbios 12, 17 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso es como el haber, habla en términos de contaduría, es lo que yo tengo de reservas, ¿sí? El fondo con el que yo cuento, ¿sí? Haber precioso del hombre es tener un carácter diligente, ¿sí? Más hay un proverbio que habla que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde, ¿por qué? Por falta de juicio. La palabra allí es falta de determinación. En el barbecho de los pobres habla del tema de la posesión que tiene, hay una posibilidad de poder producir y producir, pero como nunca se determina a hacerlo producir, carece de pan, se muere de hambre. Y se muere de hambre en realidad porque no tiene la determinación, el carácter determinado, diligente, para poder sacarle provecho. Entonces ahí vemos que el carácter condiciona nuestra conducta. Y Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene autocontrol. Es eso, hablamos ayer de eso, del autocontrol, el dominio propio, ¿sí? Usted puede ser una persona exitosa, pero si usted no tiene dominio propio, usted está a merced de cualquier vicio o problema que pueda venir a destruir su vida. Esa es la idea. Bueno, el carácter condiciona la conducta y por eso es que es tan importante. Queridos hermanos, escuchen estos papás, ¿sí? Un carácter maduro es la mejor herencia que los hijos pueden recibir de sus padres. ¿Sí? Quizá usted está preocupado porque que estudie, que tenga una carrera y un título. Bárbaro, me parece muy bien. Y debe hacerlo, si puede hacerlo. Que tenga un oficio, porque si no tiene una carrera, pues hay jóvenes que no son hábiles para el estudio, pero sí para desarrollar un oficio, y está muy bien. Siempre le he dicho a los jóvenes, sé el mejor en lo que seas. Si sos abogado, sé el mejor abogado. Y si sos un carpintero, sé el mejor carpintero. Y si sos un mecánico, sé el mejor mecánico. Sé lo mejor en lo que estás haciendo, ¿sí? Dios va a bendecirte ahí en tu esfuerzo y diligencia en eso, ¿sí? Pero no hay nada más valioso que usted puede darle a un hijo que es un carácter. Desarrollar y trabajar en ellos un carácter, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se siembra en los hijos un carácter maduro para que ellos puedan tener una independencia responsable, ¿sí? Bueno, algunas pautas, no están todas acá las que podríamos mencionar, pero algunas que son importantes para poder tener herramientas de cómo usted puede desarrollar el carácter en sus hijos, ¿sí? Primero, confíele responsabilidades, ¿sí? O encomiéndele responsabilidades acorde a su edad y a la etapa de desarrollo. Usted tiene que empezar a darle responsabilidades, no cuando es un bebito que está amamantando, porque todavía no está en esa etapa, pero sí quizá después del año y medio o de los 2 años, usted puede empezar a fomentar en ellos, confiarles ciertas responsabilidades, queridos hermanos. La madurez de una persona, escuchen esto, no solo papá, sino todos los demás. La madurez de una persona se mide por la forma en que asume y responde a las diferentes responsabilidades de la vida adulta. Dice, ¿cómo sabemos si es una persona madura? ¿Por su conocimiento? No. Por cómo actúa ante las responsabilidades de la vida, su hogar. En el caso de los creyentes es el hogar, el trabajo, la iglesia. ¿Cómo actúa con esas responsabilidades? Bueno, ¿es maduro? ¿Cómo las enfrenta? ¿Sí? Hablamos también eso ayer, por eso dije ayer que el mensaje de ayer se solapaba con el de hoy, con varias cosas que vamos a mencionar, ¿sí? Ahí se mide la madurez de una persona. Es un joven que asumió una tarea de cortar el pasto a los vecinos para poder juntar un poco de dinero y se comprometió con tal vecino para ir el sábado a la mañana a las 10:30 a empezar a cortar el pasto, y de repente la frase más común que suelo escuchar ahora es: se me complicó. Y no hay
Uno no escucha cómo se le complicó, ¿no? Pero parece que es la manera de zafar de ciertas excusas de que me quedé dormido, no tenía ganas, ¿no? Bueno, si tu hijo es así, pues ya está fomentando un carácter irresponsable. Si se comprometió para las 10:30 de cortar el pasto al vecino, y por más que diga, hey, no, pero ahora me doy cuenta que no preciso esos, no sé cuánto está el corte de pasto, lo corto yo en casa, pero, qué sé yo, ¿10.000 está el corte de pasto? ¿30? Voy a empezar a cortar pasto. Bueno, y no va, usted está fomentando la irresponsabilidad y no lo está equipando para su vida adulta, ¿sí? Me vino el bajón, ¿no? Si su hijo dice, me vino el bajón, bueno, igual andás porque te comprometiste. Ahí bajoneado, pero andá igual a cortar el pasto, te comprometiste, hace tu tarea, ¿sí? Bueno, el entrenamiento del carácter, queridos hermanos, para responder apropiadamente a esas responsabilidades comienza desde temprana edad y se desarrolla a lo largo de las distintas etapas de crecimiento. No es de la noche a la mañana, y ustedes que tienen hijos chiquitos tienen una gran bendición de estar en una iglesia donde se les da herramientas para poder ser equipados para eso. Empieza a equipar a sus hijos pequeños, si no empezó hasta ahora, empiece ahora, equiparlos con responsabilidad, que sepan actuar. Solamente es unos tips, hay mucho más de esto, ¿sí? Por ejemplo, en la primera infancia, de 1 a 5 años, enséñele a guardar sus juguetes después de usarlo. Que coloque su ropa sucia en el cesto, por ejemplo. Un chico de 3 años lo puede hacer, ¿verdad? Levantar un pantaloncito de ellos no es tan pesado, ¿verdad? No le va a traumar que le obliga a guardar su pantaloncito, ¿verdad? Obligar en el sentido de que tenga una responsabilidad, ¿verdad? Bueno, lavarse las manos antes de comer y después de salir del baño. Ayudar a vestirse y desvestirse, ¿sí? Mientras usted lo ayuda en el proceso ese de empezar a ser independiente en cómo se viste, bueno, es un proceso que usted le ayuda, bueno, ponete ahora el pantalón, ponete las medias, bueno, aprender a atarse, todo eso es un proceso. Todo eso es parte de sus responsabilidades en la vida, ¿verdad? Poner y retirar sus utensilios de la mesa, ¿sí? Nos encanta ver cuando recibimos a nuestros sobrinos en casa a veces, ver cómo va el proceso ese de crecimiento y cómo sabemos que ya en casa les fueron entrenando para que se levantan y levantan el plato, levantan, tío, te llevo el vaso, buenísimo, se van entrenando, son responsables, ¿sí? Y eso está bueno porque ha sucedido que hay hogares que los chicos ya grandes se sientan en la mesa a comer nomás, se levantan y se van. Y después mamá queda levantando todo y lavando todo. Bueno, no está bueno eso. Hay serios problemas para el matrimonio que viene con esos hijos, ¿verdad? Bueno, ayudar a regar las plantas. Tiene plantas, ¿sí? Colaborar en alimentar a la mascota, ¿no? ¿Cuántos padres le han dicho a los hijos, bueno, te vamos a traer el perrito, pero vos lo vas a... Y después termina mamá de alimentos. Porque el entusiasmo por el perrito viene, ¿cuánto dura? Como por los juguetes. Y después, bueno, pero eso es parte de la responsabilidad en esa primera infancia, cosas que pueden hacer. Y quizá ustedes, mamás, pueden añadir más cosas acá, ¿verdad? Cosas que pueden hacer y que usted le ayuda a desarrollar responsabilidad. En la segunda infancia, 6 a 10 años, ¿verdad? Ya crecen ahí las responsabilidades, mantener ordenada su habitación, ¿verdad? ¿Sí? Arreglar su cama cada mañana, cuidar en orden sus útiles escolares, ¿no? Ya te compré la cartuchera, ¿qué hiciste con la cartuchera? Eso se escucha a veces de las mamás. No sé qué hace con los lápices. Bueno, tiene que cuidarlos. El aseo personal, ¿sí? Mantener su ropa en orden. Algunas esposas dicen, eso es para mi esposo, pastor. Bueno, pero no entramos en reunión de matrimonio, así que no vale eso acá. Limpiar la casa como lavar, secar, guardar los platos, barrer, pasar el trapo. Bueno, y yo voy a decir algo acá, porque hay algunas mamás que son muy perfeccionistas. Deja que lo hago yo. Recuerdo mi primer empleo a los 14 años, que estaba en una panadería cerca del barrio, cerca de la casa de mis padres. Fue tremendo haber entrado ahí porque entré, era de madrugada, que se trabaja en la panadería, y en esa panadería aprendí lo que es la vida laboral y cómo es que trabajar con otras personas. Y
Y bueno, en ese momento aprendí lo impaciente que son los demás, con uno que llegó y que está aprendiendo. Una de las cosas que sucedía, simplemente así rápido, una cosa que sucedía, creo que ahora las máquinas son distintas, pero los miñones, ¿sí? ¿Vieron el pan miñón? Que son todos chiquititos. Bueno, la máquina, allá están dos de los que cortan la masa y la tiran en la máquina, y la máquina acá saca el bollito, y el que está acá, que era el que me ponían a mí, la máquina manda los bollitos y acá hay que unirlos todos, que eran 8 en ese momento. Tenía que juntar 8 y ponerlo, 8 y ponerlo, y la máquina venía. Lo que no tenía que dejar yo es que se me junte más acá. Bueno, sabe lo que me pasaba, ¿no? Bueno, lo que me decían es irreproducible, mis compañeros de trabajo. Dale vos, que esto, que el otro y todo lo demás. Bueno, ahí aprendí lo que es la vida laboral, hermano. ¿Les parece? Es así. Bueno, obviamente eran personas incrédulas, personas sin Cristo. Es así, sucede así. Pero a veces eso pasa en el hogar, que los padres no ven que están aprendiendo los hijos. Y hay que tenerles paciencia. En otra panadería que trabajé, ya era un poquito más grande, 17 años, una de las cosas que sucede en la panadería es que en una panadería grande, cuando está todo en el horno, las facturas, por ejemplo, son en bandejas, y el que va sacando, uno saca con la pala y otro la tiene que sacar la bandeja y ponerla en el estante. Y eso hay que hacerlo rápido, porque es un momento que hay que sacar todo del horno. 20, 30 bandejas de factura, hay que sacarlas en el momento, si no se queman. Bueno, una de esas bandejas que sacábamos palmerita tenía un borde roto, y la palmerita se cocina con azúcar. Bueno, yo saqué, eran mis primeras semanas junto a un pastelero, y saqué, hice así, y el azúcar cayó por ahí, cayó por acá, y fue mi primer quemadura de panadería. Y obviamente no me puedo ir. ¿Por qué? Porque está sacando lo otro, el que está sacando del horno. Así que había que aguantarse el grito en ese momento y salir. En ese momento, otro pastelero dice, salí, salí, salí. A mí me decía, salí, salí, como que lo estaba haciendo mal. El otro le dice, no, no, déjalo. Déjalo porque tiene que aprender. Y él estaba dispuesto a tener paciencia para que yo aprenda. Que no se saca así la bandeja. Ahora ya sé por qué. A veces los padres no son pacientes con sus hijos porque están aprendiendo. No lo van a hacer perfecto, hermanos, de primera y de una. Entonces téngale paciencia. Y si barrió mal, diga, bueno, y después que se va, porque no lo humille, quizá usted termina de hacerlo bien, y la próxima dice, mira, hacelo mejor, y pasos para ayudarle en el proceso de ser responsable, ¿sí? Aprender a cocinar, algo que hizo muy bien mi mamá. Yo no me acuerdo a qué edad empecé, mamá, pero aprender a hacer guiso era yo, no sé si 7, 8 años, mi mamá ya me empezaba a hacer guiso, o 9, no me acuerdo, pero por ahí me ayudó mucho cuando viví solo, 3 años en Uruguay, a puro guiso. Pero bueno, cumplir con las tareas escolares, entregarlas a tiempo, cuidar con responsabilidad una mascota, otra vez la mascota, aparece acá. Bueno, alimentar, limpiar, pasear a la mascota, ¿sí? Todas responsabilidades que pueden hacer ellos para desarrollar un carácter para la vida adulta. En la adolescencia, 11 a 18 años, administrar su tiempo para cumplir con sus estudios. ¿Sí? 11 a 18 años es una transición difícil, porque quizá ya sabemos que es difícil la transición, no sé si dejo el cochecito o la muñeca o la sigo llevando, ¿no? Y se ven los chicos en esa etapa de transición que me veo mal con la muñeca, pero no la quiero dejar. Y hasta que después ya saben, no más juguetes, ¿verdad? Y el camioncito y todo eso. Y el tiempo también, porque cuando uno es chico, además de ir a la escuela, después de ir a la escuela, ¿qué hace uno? Se pone a jugar. La vida es jugar hasta cierta edad. Bueno, en la adolescencia se acabó eso. Solamente hay espacios determinados para el esparcimiento. Porque después en la vida adulta no es jugar, jugar y jugar. Hay solamente momentos, y quizás hay un día para el fútbol, ¿verdad? Un solo día para el esparcimiento. Una hora, ¿qué un día? Una hora para el fútbol nada más. Después responsabilidad, Lucas, por las dudas. Y esa transición de querer seguir jugando en vez de asumir responsabilidades no es tan fácil en ese tiempo, ¿verdad? Hablando en serio, algunos no han dejado, no han sabido pasar, y los padres no han sido sabios para hacerlo pasar, y siguen todavía jugando. ¿Dónde? Encerrados en el cuarto con la videojuego, ¿verdad? Es así. Es un problema muy serio eso, ¿sí? Muy serio, y no quiero
ser jocoso con eso, porque en algunos casos ha llevado a la adicción. Bueno, administrar su tiempo para cumplir con sus estudios, necesita aprender que los compromisos se honran, ¿sí? Si vos diste tu palabra, tenés que cumplir con tu palabra. No le consienta faltar a clase o incumplir con sus tareas si no es por fuerza mayor. Yo les digo la verdad, papás, no hagan eso. Hay jóvenes cristianos que a veces dicen, ¿por qué te perdiste el año? Y porque completé las faltas que me daba el cupo. No sé cuántas se dan ahora en la escuela. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente no iba a la secundaria, pero iba a trabajar, pero escuchaba a otros que decían, 28 me dan para poder faltar. Como diciendo que me dan permiso para faltar. 28 porque te pasó algo y no pudiste ir. Pero hay creyentes que quedan porque han faltado por nada a la escuela. Usted no debe permitir eso a sus hijos, papá. Pero porque usted forma su carácter con eso. Usted le forma el carácter con eso, ¿sí? De esa manera. Así que no lo consienta en eso, ¿sí? He escuchado cosas asombrosas de adolescentes que no lo hago de mala manera, pero no me gusta cómo me quedó el cinturón, no voy a la escuela. Claro, había otros problemas detrás de eso, ¿verdad? Muchos problemas emocionales. Y papá y mamá diciéndole, está bien, dale, quédate. Y es un problema eso, porque no lo prepara para la vida, no le está dando herramientas para afrontar la vida adulta. Usted no le está capacitando, lo está consintiendo para que siempre dependa de ustedes. Es un problema, ¿sí? Estamos siendo crueles con los adolescentes, te estamos haciendo un favor con esto, ¿sí? Bueno, administrar el tiempo con sabiduría, menos esparcimiento porque ya no es un niño, más actividades edificantes que lo capaciten, ¿sí? Tener un trabajo temporal o de medio tiempo no está mal en esa etapa, ¿sí? Enséñele también que la vida cristiana verdadera es de compromiso fiel con la iglesia. No este año, pero el año que viene cierro todo este ciclo de familia que he empezado en el año 2022, cierro con ese tema de los padres y la vida espiritual de los hijos. ¿Y qué vida espiritual estás enseñando a tus hijos en su relación con la iglesia? ¿Sí? Yo les digo de todo corazón, papás, enseñen a sus hijos a tener, primero porque es bueno para sus hijos estar siempre expuestos a la enseñanza de la palabra, porque si no son salvos, es más ocasión donde pueden ser tratados por el Señor. Pero enséñale a estar en la iglesia a sus hijos. Y no, primero sea usted de ejemplo. No faltar por cualquier cosa. Siempre me acuerdo de mi suegro, papá de mi esposa, que siempre lo citamos porque era tremendo el ejemplo de él. Él se iba a trabajar hasta el Tigre, por ahí, Martínez, por ahí, por ese lado, saliendo a las 4 de la mañana, volviendo a las 6 de la tarde, y teníamos en ese tiempo reunión de oración los miércoles. Y era como 7, 7 y media en una de las iglesias que iba, y llegaba, y en vez de ir a casa porque no hacía tiempo, se quedaba esperando hasta que empezase la hora de la reunión, para después volver a casa. Y lo hizo siempre, hermanos, ¿eh? Desde que yo lo conocí, porque nos convertimos en el mismo año, hasta después me casé con él, toda la vida, fidelidad a la iglesia, al Señor, ¿sí? Bueno, eso sembró en sus hijos también. Usted lo prepara para la vida adulta. Usted lo prepara para la vida adulta. Bueno, de eso vamos a hablar en el que viene, no este año, los padres y la vida espiritual de los hijos, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, fomente la excelencia, ¿sí? No solo le dé responsabilidades para que ellos cultiven el carácter, sino también fomente la excelencia, enséñeles a dar lo mejor según su capacidad, ¿sí? O sea, vaya fomentando esto en ellos, que hagan las cosas bien. No sea condescendiente con la mediocridad en ellos, ¿sí? Estimúlelo a hacer las cosas bien. Desarraigue la tendencia al menor esfuerzo en ellos y enséñele el valor de la excelencia en lo poco y en lo mucho. Cristo dijo, es que es fiel en lo poco, también es fiel. Y si tu hijo aprende a vivir en la mediocridad, siempre dando lo justito para aprobar el examen, siempre lo justito para zafar, él va a tener esa filosofía en su carácter, siempre lo justito para zafar, ¿sí? Y hay líderes de familia que no se esmeran por crecer para el progreso de la familia, porque solamente para que tengan para el día, con eso está bien. Escuchaba sobre el tema de consejería hace 3 meses atrás a un pastor que estaba enseñando acerca del tema de ser diligentes en trabajar, y él hablaba de los casos de consejería que tenía, y en uno de los casos era que trató con un hombre
que nunca tuvo un trabajo bajo patrón. ¿Sí? Siempre trabajó por su cuenta y siempre era de lo que podía. En ese caso que él mencionaba era porque este hombre nunca quería estar bajo alguien que lo mande. Yo no quiero que nadie me mande. Y los trabajos que conseguía era siempre para tenerlo justito para el día. Claro, su familia sufría un montón de necesidades económicas, pero él no iba a dar el brazo a torcer que yo no quiero estar bajo patrón aunque me paguen bien, pues yo no quiero que nadie me mande. Ese hombre nunca progresó, nunca progresó. Con que tengan para hoy nada más ya está. Claro, la familia sufría un montón, la esposa tenía que salir a trabajar para poder juntar más dinero. Eso habla de un carácter, y habla de un carácter mediocre. Lo justito, necesario, con eso ya está bien. Ahora, hermano, si tú te esfuerzas y Dios te hace pasar necesidad, bueno, ya no es tu responsabilidad, tú te esfuerzas todo lo que puedes. Pero si tú, sencillamente porque es lo justito y con eso ya está, no tienes expectativas de que tu familia crezca, hay un problema de carácter ahí que hay que cambiar. ¿Sí? Enséñale a enfrentar y resolver los problemas en lugar de evitarlos. ¿Sí? Debe hacerse cargo de sus errores. ¿Sí? Enséñale eso. Debe aprender a dar explicaciones y no desaparecer simplemente. ¿Sí? Enséñale eso. Debe aprender a recibir correcciones, porque en la vida adulta va a recibir un montón de eso. Debe sufrir las consecuencias de sus acciones, no le libre siempre de sus problemas. Este es un problema serio en la docencia hoy en día, ¿no? En lugar de recibir el reto de la maestra porque no estudió y se sacó un 0 más grande que la casa, porque no estudió, en lugar de ir a increpar a la maestra, que es lo que sucede hoy en día, de por qué le pusiste un 0 a mi hijo, en lugar de eso, a hablarle con tu hijo que se ponga las pilas para prepararse para por lo menos un 3 que aspire, pero no un 0. Bueno, debe aprender a pedir perdón y continuar, debe aprender a no dejarse dominar por el miedo. Bueno, todas esas cuestiones de aprender a enfrentar y resolver los problemas, para que no suceda como en muchos hogares, que hay hombres que abandonan el hogar porque no soportan la presión de lo que significa llevar adelante el liderazgo del hogar. Bueno, eso es un carácter que hay que formar, para no huir. Y hay que hacerse del carácter, piel de cocodrilo, para poder estar en el hogar siempre y no huir. ¿Sí? Hay que desarrollar esa piel de cocodrilo, especialmente en los hombres, para que pueda permanecer y que más allá de cómo me siento, esta es mi responsabilidad. Acá tengo que hacerlo porque es lo que corresponde como adulto hacerlo. ¿Sí? Entonces eso se desarrolla, ese carácter. Y las mujeres también. A las mujeres también. No vamos a hablarlo ahora, seguramente en algún momento lo trataremos al tema les cuesta más a las mujeres dominar las emociones, pero la madurez les va a llevar a poder dominarlas, no que las emociones les dominen. Bueno, eso se trabaja en el carácter. ¿Sí? Ayúdeles a desarrollar, porque esto es parte de madurar el carácter, ayúdeles a desarrollar la tolerancia al dolor, la frustración y la incomodidad. ¿Sí? El objetivo es incrementar la capacidad de resistencia en el cumplimiento de la responsabilidad a pesar del dolor, la frustración y la adversidad. O sea, tiene que incrementar la capacidad para soportar. O sea, cuando uno es bebé, tiene hambre y llora. Le duele algo y llora. Tiene sueño y llora. Todo es llanto. Porque es la única manera de comunicarse, está bien. Pero en tanto va creciendo, va aprendiendo que no. Ya a cierta edad en la primera infancia dice, ya no lloramos por esto. Ahora hablamos. ¿Sí? Y hay cosas que usted le va enseñando porque es una leve caída. Usted dice, ¿cómo dicen los padres? No es nada. Y usted le va ayudando a desarrollar capacidad para soportar el sufrimiento, la adversidad y cualquier otra situación que le sea contraria. ¿Por qué? Porque la vida adulta va a tener un montón de esas circunstancias adversas. Y si ante cada circunstancia adversa se apichona, se pone a llorar o se deprime, no va a poder afrontar la vida adulta. Y va a tener serios problemas en todas las responsabilidades, ¿no? Entonces tiene que ayudarle a desarrollar tolerancia al dolor, a la frustración y a la incomodidad. Le enseñará justamente le enseñará a perder el miedo al dolor y no a desanimarse por la adversidad y aprender de la frustración, ¿no? Bueno, te salió mal esto. Bueno, dale. ¿Qué te das cuenta que fallaste? Bueno, dale, mejoralo. No sos el peor del mundo, todos nos equivocamos.
No sos la peor persona del mundo porque te fue mal en este examen. Dale, prepárate, o quizá tengas que elegir otra carrera, por ejemplo. Pero no te deprimas por esto. Hay muchas opciones en la vida, ¿verdad? Estoy diciendo solamente cosas de las muchas que podríamos abordar en cada punto. Le ayudará a no caer en la autocomiseración. Debería ponerlo en negritas a esto acá. Pero porque ese es un drama de la actualidad. La cultura en que vivimos nos lleva a nosotros a tener autocomiseración, vernos como pobrecitos y miserables. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, es la idolatría por el egocentrismo, ¿sí? Por el ego nuestro. Entonces ayúdele a que no caiga en la autocomiseración, ¿sí? Que no se vea a sí mismo, sino que vea cada frustración como un paso para poder crecer, aprender y seguir adelante. Le ayudará a entender que el fracaso y el dolor son parte de la vida y le enseñará que las responsabilidades no se dejan a menos que sea por alguna cosa muy, muy grave. En ese sentido, usted le va a ayudar a desarrollar tolerancia al dolor porque va a tener que hacerlo así en su vida adulta. Bueno, estimule y corrija como último punto. Necesita desarrollar un carácter equilibrado entre confianza y prudencia, ¿sí? Su hijo. Ese es un carácter maduro. Es confiado, es seguro. Hay personas que son realmente atrapantes en su personalidad. Y aquellas personas que se mueven con toda seguridad en cualquier ambiente, ¿no? Conocí un matrimonio hace muchos años atrás, estoy hablando del año 90, ¿sí? Cosa de nadie se ponga a pensar en alguien aquí, pero año 90 conocí un matrimonio cuyo esposo no se sabía mover en público si no estaba al lado de su esposa. Ahora, está bueno que los esposos acompañen, ¿verdad? Siempre. Pero este esposo no podía estar porque su esposa le daba seguridad en público. Él tenía ciertas cohibiciones, ciertas inhibiciones, ciertos complejos y no había desarrollado un carácter para manejarse con seguridad delante de los demás. Hay personas tan inseguras que todo el tiempo están pensando que todos están en contra y me miró mal y sí, ya sé, es por mí. Y la persona que tiene un carácter seguro es, no es por mí. Además, si es por mí, tampoco me importa que sea por mí. Hay personas que tienen carácter seguro, hermano, que se mueven. Bueno, han desarrollado ese carácter equilibrado de confianza, pero también de prudencia para no creérsela. ¿Sí? Entonces equilibrio ahí. ¿Cómo hace eso? Usted corrige y estimula. Hace esas dos cosas. Si usted solo corrige, su hijo va a crecer con muchos complejos. ¿Va a pensar que nunca hace nada? Bien. Pero si usted solo estimula y nunca corrige, su hijo se va a volver, wow, yo hago todo bien. Y cuando empieza a cometer errores se va a desmoronar. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Si solo recibe correcciones, será dubitativo. Si solo recibe estímulos, será creerá y no estará preparado para el fracaso, cosa que hoy muchos jóvenes no están preparados para el fracaso. El conocido futbolista Batistuta, él dijo, ganar es de vez en cuando, perder es lo más común. ¿Cuántos equipos ganan en la final del campeonato? Uno solo, perder es lo más común, decía Batistuta. Dice, hay que preparar a los jóvenes para que sepan que perder es lo más común. Y no hay ningún problema con perder. Él decía eso, tremendo. Bueno, no corrija solo conductas, sino también actitudes, formas, palabras. Sea paciente con lo intrascendente. No hay que corregir todo, queridos papás de los hijos. Hay cosas que se deben soportar, ¿verdad? Incluso cuando son chiquitos, usted va a tener discernimiento para saber qué se tiene que corregir, porque es una desobediencia y una rebeldía contra su autoridad, y qué es una simple niñería. Entonces ahí sabe discernir el equilibrio entre una cosa y la otra, ¿verdad? Lo hago yo como pastor, hermanos. No corrijo todo el tiempo todo lo que uno diría que hay que corregir en una iglesia que se ve mal. ¿Por qué, pastor? Porque no hay que corregir todo el tiempo, hermanos. No soy el juez, el fiscal de la moral cristiana en la iglesia. Soy pastor, pastoreo, no fiscal. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, sea enfático contra las malas costumbres. Voy a dedicar una enseñanza a esto. Las malas costumbres que los padres dejan que crezcan en el carácter de los hijos. Las malas costumbres son como los yuyos del jardín, queridos hermanos. Los yuyos del jardín crecen solos y dañan a las lindas plantas, ¿verdad? Bueno, no deje que sus hijos sea enfático con cortar las malas costumbres en ellos, desaliente los malos hábitos, ¿sí? Y recuerde que no debes moldear su personalidad, sino la manera en que ésta se expresa, moldea su carácter. Un introvertido
y un extrovertido serán capacitados para responder sin anular su personalidad. Un introvertido y un extrovertido experimentarán la impaciencia de diferentes formas. Ambos necesitan aprender a ser pacientes sin anular su personalidad. Y ponte esto como meta: que el hogar se transforme en un gimnasio del carácter. Ese es el gimnasio donde ellos formarán su carácter. Bueno, depende de la gracia de Dios, querido papá. Formar un carácter es un trabajo muy difícil a largo plazo, y la tentación a bajar los brazos es muy común y muy fuerte. Y muchos padres han fracasado en la mitad del camino. Han sucedido cosas y a los 8 años, 9 años de sus hijos bajaron los brazos. Y es ahí donde empezó justamente el clic, donde sus hijos dejaron de ser formados y empezaron los problemas en la formación de ellos, ¿sí? Precisas gracia para no bajar los brazos en eso, ¿sí? Empieza y termina tu tarea, recurre a la gracia continuamente y ten presente lo que el apóstol Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar perfectos, y ahí está otra vez la palabra equipar, en Cristo Jesús a todo hombre. Y escuche esto: para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, no mi potencia, sino la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y eso me capacita para equipar a la iglesia para que lleguen a la madurez en Cristo. Si tienes hijos, tu principal ministerio es llevarlos a la dependencia, de la dependencia absoluta a la independencia responsable. Equipar a tus hijos con un carácter probado es la mejor herencia que tú les puedes dejar. Y vale la pena que entregues todo por esto en la vida de tus hijos. Amado Dios, usa tu palabra, usa esta enseñanza y capacita a los papás aquí en esta iglesia que tienen el privilegio de poder escuchar tu palabra, recibir todo lo necesario para poder hacer la tarea de manera que glorifique tu nombre. Por el bien de tu gloria, pero también por el bien de sus hijos, dales la gracia para poder poner en práctica esto en sus hogares. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.